quisiera preguntarle tanto a usted, Daniel, y al concejal Carlos, ¿cómo entender que el partido Polo Democrático sea de los menos democráticos que hay? ¿Sí? Que estamos viendo realmente para la alcaldía de Bogotá que no hay nuevas representaciones políticas. Estamos viendo que los candidatos ahora son, vuelve a ser Molano, vuelve a pegar la pasada Carlos Fernando Galán, vuelve de nuevo Rodrigo Lara. O sea, hemos tenido una repetición y repetición y repetición de algunas personas, y cuando vemos un nuevo participante como el concejal Carlos, eh, se termina diluyendo en temas partidistas porque hay intereses de parte de las gerencias o de parte de las presidencias de sus partidos para ahogar ese tipo de representaciones, ¿sí? Y más aún sabiendo que por lo menos el concejal está por ley atado al partido y que no hay ninguna otra forma de que él pueda participar. Eso sumado a que también quisiera preguntar cómo va a quedar el tema de las listas, porque o sea, nomás con el ahora presidente Petro, hemos visto que en Bogotá no se mueve y no se hace nada sin que el Consejo lo permita. Y si lo recordamos con el presidente Petro, el Consejo, o sea, él no tuvo una buena participación en el Consejo, y aparte de eso el Consejo le frenó muchas iniciativas que tenía. Y cómo entender en caso tal de que Gustavo Bolívar llegue a la presidencia, llegue a la alcaldía, cómo entender que esto que está pasando tanto en el polo como el tema de la lista cerrada del pacto puede afectar negativamente, porque puede que no tenga los mismos réditos políticos que hubo con las listas cerradas al Congreso en la alcaldía, ¿sí? Entonces, ¿cómo entender que de pronto, o sea, cómo va a surtir este tema de gobernabilidad si estas mismas controversias, que no son dadas ni por el concejal ni por el mismo candidato, sino directamente por las presidencias de los partidos y por la insistencia de listas cerradas y de la forma en las que las quieren hacer, eh, que realmente vaya a haber una gobernabilidad en dado caso, ¿sí? Y no, pues esa es como la Sí. intervención que quería hacer. Don Jesús, creo que esta respuesta le corresponde en todo al concejal Carrillo. Bueno, Jesús, muchas gracias. Un saludo. Yo comparto plenamente esa preocupación. En las elecciones a la Cámara hubo una estrategia política muy buena que salió pues con un evidente éxito, y fue el de cruzar las elecciones. Entonces, el mismo día había lista pacto Senado, lista pacto Cámara, pero además consulta presidencial pacto, ¿cierto? Esa consulta, pues cualquiera diría, es innecesaria. Gustavo Petro es el candidato del pacto, ¿para qué hacer la consulta? ¿Cierto? Pues es muy fácil, la consulta se hacía para que ese día Gustavo Petro estuviera en el tarjetón, fuera candidato ese día con el mismo logo de las listas a la Cámara. La razón de ser de esa consulta no era decidir si Gustavo Petro era o no era el candidato del pacto, claramente que lo era. Era arrastrarle los votos personalísimos del señor presidente a la lista. Eso, pues este año no pasa porque Gustavo Petro no es presidente. Yo creo que un poco quizás la intención de que el candidato a la alcaldía sea Gustavo Bolívar es generar un poco ese efecto de que el petrismo más duro se sienta atraído hacia esa lista por la presencia de Gustavo Bolívar, que pues es el número 2 del petrismo, después de Gustavo Petro. Pero no está la elección cruzada. Entonces es muy difícil pensar que el resultado vaya a ser igual en proporción. Y a eso hay que sumarle que en ese momento también era candidata Francia Márquez, que estaba en un momentum impresionante de crecimiento, y que ella sola en Bogotá se clavó 300.000 votos, que no es nada despreciable, en la consulta, casi 300.000 votos. Si trasplantáramos el resultado de la Cámara al Consejo, que no se puede porque son elecciones muy distintas, no solo por el número de candidatos, sino por la naturaleza misma de la elección. ¿Y qué quiero decir con esto? Que en la elección al Consejo,
el peso de la maquinaria de la política tradicional es mucho mayor. Los votos al consejo son más amarrados. Son muchos más los votos que suben de los concejales hacia un candidato a la alcaldía que lo que sucede al contrario. Claudia López sacó 1.086.000 votos hace 4 años y la lista verde, a la que le hizo campaña de día y de noche, porque hay que decir que fue una candidata muy comprometida con hacer campaña con su lista, solo sacó 570.000 votos. Eso no es mecánico, ¿no? Entonces, hoy, si repitiéramos el resultado de las elecciones a la Cámara, tal cual en porcentaje, tendríamos 14 concejales. Yo creo que eso es muy poco probable, porque además hay un desgaste político de ser gobierno. Entonces, vamos a estar alrededor, calculo yo en un cálculo optimista, entre 9 o 10 concejales. Podría ser un poco más, ojalá fueran muchos más, pero no es fácil, porque las máquinas están ahí. Y en el Partido Verde, que digamos es el aliado natural, entre comillas, de un gobierno progresista, y lo pongo muy entre comillas porque el Partido Verde, ahí hay muchos verdes, ¿no? So, hay verde kriptonita, verde billete, verde esperanza, verde, hay todo tipo de verde. Verde boñiga, hay de todos los verdes. Y verde policía también. Verde policía también. Ahora hay un verde que parece cambio radical. Bueno, en fin, o sea, ahí hay de todo. Son los candidatos de estructura, los candidatos de la política tradicional dentro del verde, los que tienen mayores posibilidades de hacerse elegir. Y lo vamos a ver. Entonces, si llega a ser Gustavo Bolívar alcalde de Bogotá, va a tener un serio problema de gobernabilidad si nosotros no tenemos una lista fuerte. Y en lugar de haber construido una lista fuerte donde llegaran personas con votos, pues lo que hacen es poner a los que tenemos una cierta representatividad en la cola para que no nos metamos. Pues es creo yo, un tiro en el pie. Pero va a ser muy difícil porque en el lado oscuro del consejo, pues en el lado que yo le digo así de cariño a mis compañeros de la derecha, ahí no se puede pescar un voto. Ellos no van a votarle a Gustavo Bolívar porque además Gustavo Bolívar no va a llegar a hacer lo que hizo Claudia López de comprar al consejo a punta de mermelada. Yo creo que si algo se le debe reconocer a Gustavo Bolívar es su postura frentera en contra de esos acuerdos políticos. Lo vimos con Roy, con Prada, pues con toda la entrada del santismo al pacto histórico, que pues Gustavo Bolívar fue el primero en rechazarlo y yo creo que eso hay que destacarlo. Entonces sí, va a tener un grave problema de gobernabilidad, a mí no me cabe duda, porque solamente va a tener pues lo que la lista del pacto alcance a arrastrar. Sí, señor. Los escuchamos con atención. Sí, muchísimas gracias. Ambos somos aseguradores. Mi esposa es una abogada colombiana y desde un punto de vista y a título como asegurador, nos preguntamos muchas veces si ustedes entran en contacto, por ejemplo, con la iniciativa privada en Colombia, la iniciativa aseguradora en Colombia, en el sentido de que si hay proyectos, por ejemplo, en este momento el metro u otros proyectos que se llevan a cabo en Colombia. Por ejemplo, platican ustedes de acuerdo al sentimiento de los aseguradores de cauciones, platican ustedes con respecto a qué sucede por parte de los aseguradores cuando ven que muchos de los proyectos en Colombia fallan. ¿Conversan ustedes de vez en cuando, por ejemplo, con compañías tan importantes como Mapfre, que hizo un poquito de caución en Hidrotango? ¿Cuál es la visión de la iniciativa privada que dicen, esto no está funcionando? Sabemos que hay contratos, que hay licitaciones, que hay penalidades, hay penalidades, sí, pero ¿hasta qué punto ellos se involucran en las decisiones diarias de ciudades tan importantes como Bogotá? ¿Cuál es la visión de ellos? ¿Cómo lo ven ellos? Porque muchas veces se ve desde un punto de vista en donde, bueno, esto falló, hay penalidades, pero ¿cómo la iniciativa privada se involucra? Y ustedes tienen día a día relatos de este tipo con los aseguradores. Perdón. Sí, pues muchas gracias, don Carlos. Yo soy un absoluto desconocedor en la materia. Voy a dejar que Carlos Carrillo, que ha sido una persona que ha sido muy rigurosa en el control político sobre obras públicas, nos conteste esta inquietud sobre el papel del sector asegurador en las obras colombianas. Es un papel importante porque siempre hay unas pólizas ahí
O sea, esas pólizas son requisitos de muchos contratos. Pero en términos generales, Colombia tiene estabilidad jurídica, una estabilidad jurídica importante para los sectores privados, incluso pasando por encima de los públicos. Cuando nosotros vemos aquí en el Consejo de Bogotá, por ejemplo, los pleitos por daño antijurídico, el Estado casi siempre pierde. Y es otra de las cosas que hay que tener en cuenta cuando uno piensa en qué va a ser el día que se siente ahí en la silla del Palacio Líbano, porque el distrito gasta una cantidad gigantesca de recursos en contratar abogados para defenderse de toda esta suerte de pleitos que generalmente pierde. Yo siempre he sido de la idea de que sería mucho mejor fortalecer el aparato propio instalado del distrito en casos de defensa jurídica. Una cosa que generalmente sucede con la contratación y que a mí me preocupa mucho es la flexibilidad de los mandatarios con los incumplimientos. En realidad son pocas las veces que los gobernantes, o por lo menos en el caso de Claudia López en estos 4 años, tomó acciones concretas en contra de un contratista incumplido. Yo tengo en este momento una acción popular en curso en contra del distrito por Bogdata, que es una contratación de un software que viene de la época de Peñalosa, que ha sido un absoluto desastre, que ha hecho que los bogotanos no puedan pagar el impuesto predial, que tengan que hacer largas filas para poder conseguir los recibos, que ha tenido toda suerte de problemas y que es una tragedia anunciada. Desde antes de que yo llegara al Consejo, o sea, desde que fui elegido, empecé a poner en evidencia esto que estaba pasando. Claudia López nunca hizo nada. Al contrario, le dio prórrogas y prórrogas y prórrogas y prórrogas al contratista. Hasta que finalmente por allá, cuando ya todo está perdido y el contrato está liquidado, dice que le van a cobrar una platica. Pero eso es complejo, porque además es una de las formas con las que más fácil se puede perder dinero. Porque entonces se le dan prórrogas al constructor y no será la primera ni última vez que haya mangualas entre el mandatario de turno y los contratistas para permitir con su poder político esas prórrogas. Sí, sí, creo que en el caso de Hidroituango hubo un papel que se le debe reconocer al asegurador, donde respondió con su reasegurador y todo, y a pesar de que la póliza era muy cuantiosa, pues digamos, no cayó sobre las finanzas públicas el peso de estas faltas en la ejecución de la obra.